Nos acompaña en nuestros estudios el señor César Eladio Robles Azcurra, quien es candidato a la municipalidad de Chosica por el partido Fuerza Social. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel, y dispuesto a absolver las inquietudes. Chosica es considerado como un lugar donde uno puede retirarse, a descansar, a disfrutar de su microclima. Y por supuesto el turismo es un buen impulso. Por supuesto. ¿Qué va a hacer usted para despegar con Chosica en el turismo? Sí, hay cifras del INEI que calculan que en estos feriados largos cerca de 1 millón de personas se movilizan buscando justamente sol y un rato de ocio, ¿no? El derecho al ocio que tiene toda persona. Lamentablemente en Chosica no hay posibilidades de capturar a un sector importante de este mercado, porque en Chosica, por ejemplo, no tenemos cines, no tenemos espacios de diversión. La zona urbana ha crecido de una manera tan informal, tan irregular, sin planificación urbana, y hace difícil que, por ejemplo, desde la municipalidad hoy en día se den ciertas políticas, ciertos espacios para poder capturar cierta demanda local de turismo interno, ¿no? ¿Qué significa la informalidad en Chosica? Es decir, ¿se ha incrementado, manifiesta usted? El comercio informal, por ejemplo, la informalidad también en lo que son las construcciones, por ejemplo, las casonas, que son las casonas antiguas, coloniales, de Chosica, que tanto atraían a muchos sectores de turismo, se han perdido. Incluso tú si puedes revisar en Un Mundo para Julius, Bryce habla de Chosica antigua y de sus casonas. La estación de Nafer, por ejemplo, eran zonas turísticas hasta la década del 70-80, que prácticamente por el crecimiento desordenado, uno de la informalidad y dos de la falta de planificación urbana desde el municipio, se ha ido perdiendo. O sea, Chosica ha ido perdiendo su belleza arquitectónica y colonial, que se puede recuperar, es cierto, pero ¿Cómo lo va a hacer? tiene que hacer con políticas de impulso a la recuperación de los espacios, primero los espacios públicos, y dos, a recuperación del patrimonio que le pertenece a todos. Señor Robles, vayamos por partes. ¿Cómo va a solucionar el problema de la informalidad, los ambulantes en Chosica? Sí, en este gobierno del señor Bueno se han dado unos primeros pasos. Ajá. Creo que hay que continuar primero dándoles posibilidad a que puedan los comerciantes informales tener acceso a una fuente de trabajo como es su derecho. Formalizar. Formalizar, claro, y una segunda etapa el tema de formalizar a los comerciantes para que puedan desarrollar sus actividades. Creo que la municipalidad puede brindar facilidades y eso pasa por organizar a los comerciantes. Mire, en Chosica, por ejemplo, como decíamos, de la demanda que ha habido de turismo interno, por ejemplo, no cuenta ni con una cámara de comercio que ya debería, ni tampoco cuenta con una asociación de empresarios con los cuales uno pueda negociar. Pero sí están los empresarios ahí. Los empresarios están, hay desde medianos, pequeños y grandes. El problema está en que la municipalidad o el alcalde no puede negociar individualmente con uno. Para hacer políticas públicas tienes que negociar en función de intereses comunes y eso pasa por constituir espacios de negociación con actores válidos, ¿verdad? Ahora, la creación de una Cámara de Comercio pasa por la municipalidad como una recomendación que les harían a los empresarios, pero ellos son quienes tienen que tomar la decisión. Por supuesto, pero si desde la municipalidad hay voluntad política, por ejemplo, para recuperar los espacios, para darle a Chosica ese brillo que hace mucho tiempo tenía y dar posibilidad para que los empresarios puedan invertir en Chosica. Porque ¿qué les incomoda a los empresarios en Chosica? Lo que les incomoda es que no hay políticas públicas. O sea, desde la municipalidad, mira, recuerda, Samuel, el alcalde Bueno tiene 5 periodos en el gobierno, tiene casi cerca de 20 años. Y nosotros catalogamos esa gestión como una gestión que ya no tiene ideas. Es una gestión que desde nuestro punto de vista vegeta nada más, que no tiene ya iniciativa y ha perdido toda posibilidad de darle a Chosica un nuevo rumbo, una ¿Está nueva. corriendo en esta Y elección? va por la sexta con el partido del señor Curi, ¿no? Bueno, ha sido la práctica del señor Bueno desde hace 3-4 periodos de subirse al carro supuestamente del equipo ganador, ¿no? Al margen de cualquier opción principista de opción política, ¿no? Pero de lo que usted me cuenta, ¿qué pasa con los votantes en Chosica? 5 elecciones y ha ganado el señor Bueno, entonces, o está haciendo bien las cosas, o hay muchos ciegos en Chosica. No, creo que pasa, Samuel, porque en política, como decía Jorge Basadre, el azar también está en la historia, ¿verdad? Y creo que ha ganado por suerte, entonces. el año 93, cuando llegó a ser gobierno, el primer gobierno de Bueno,
el del señor el Bueno, quien ganó por Acción Popular, no ganó, como en muchos municipios no ganaron las alternativas que postularon, por ejemplo, cuando sale el alcalde Belmont en Chosica, perdón, en Lima, en Chosica no tenía candidato. El que quedó segundo, Roger Cáceres Velázquez, tampoco tuvo candidato, y la tercera opción fue el señor Bueno de Acción Popular. Fue la primera vez que llega al gobierno municipal, y el año 93 también se inician las transferencias de recursos del gobierno nacional a los gobiernos locales. Hasta antes de esa fecha, los gobiernos locales no tenían recursos, no tenían Foncomún, no tenían mucho canon minero, canon energético, no tenían fuentes de ingresos propios, e incluso los alcaldes tenían que poner hasta de la suya para hacer obras. Entonces hay un quiebre del año 93 para adelante, en la cual el municipio empieza a tener recursos, y cada vez más recursos. Hoy, por ejemplo, Chosica está manejando un presupuesto anual de cerca de 50 millones de soles. Con 50 millones de soles no solamente es cuestión de hermosear el centro de Chosica o hacer jardines, hay problemas como el agua potable, que en Chosica es una problemática irresuelta. Veía hace un momento el tema de la seguridad ciudadana, y si seguimos en el caso de la salud, por ejemplo, o en el caso de la educación, ahora que los municipios, según la ley ANAI de municipalidades, tienen competencia, pero ¿qué se hace sobre esos temas? La verdad es que no se ha hecho mucho, o no se ha hecho nada. En el tema de seguridad ciudadana, Chosica no parecería estar en el mapa de inseguridad. ¿Cuál es la realidad de Chosica en ese tema? Mira, según los datos del INEGI, cerca del 35-40% a nivel nacional son los indicadores de pobreza, y Chosica, por tener zona rural y bastante zona marginal, es casi, no es zona urbana netamente, es zona urbana marginal, hay mucha incidencia de lo que son pandillas, violencia juvenil y barras bravas. Pero eso es en estos últimos años, ¿no? O sea, en Chosica se respira tranquilidad, ese es el mensaje que da. Generalmente viene de hace 5 años atrás. El tema ha crecido los niveles de inseguridad en el centro de la ciudad, y tenemos que detener esto, ¿no? Mira, para que tú te des una idea, Chosica tiene cerca de 400 serenos. O sea, tampoco es poca cosa para que tú me digas que no es, o sea, 400 serenos ya parece más que una guardia pretoriana, o más que 300. Y tiene mucho más, el doble casi, que muchos distritos donde hay mayor movimiento, ¿no es cierto? Por supuesto, entonces eso es un indicador desde la propia municipalidad de qué es lo que está pasando en Chosica. O lo utilizas para liquidar a la oposición política, o lo utilizas para combatir la delincuencia, ¿no? ¿Pero está pasando eso, señor Robles? De las dos cosas, ¿no? De las dos cosas, claro. ¿Cómo entonces solucionar, o cuál es el planteamiento que usted tiene para solucionar esta problemática de falta de oportunidad de los jóvenes? Empleo es la respuesta.